medio quedado con el tema en inglés, pues lo están matando con la otra parte. Pero Bueno. bien, hasta acá tengo aprobado. Y hacía mucho para colmo que no teníamos, porque los viernes fueron dándose todo así feriados y Sí, esas cosas. dos viernes seguidos entre el día de Córdoba y el feriado este mega largo, que no sé por qué el Sí, viernes, pero bueno, digamos, sí, es pero, cierto. pero bueno, hasta acá ahorita el último examen me costó, te soy sincero, La evaluación de proceso 3. sí, que lo hablé, pude conectarme en otra clase, con otra profe, y Ajá, cuando pude, ¿qué es lo que más me llama? Bueno, primero que, como se estaba el tema del ING, que no siempre es un verbo, exacto. y que era un tema que venía, que seguía después, digamos. Para mí fue un tema que, porque ahí vos me vas a ayudar, pero Sí, claro. según lo que tenga antes, puede ser un adjetivo, creo que era. ¿Está bien lo que te estoy diciendo? Si tiene un Sí, sí, lo podemos ver ahora del bloque 4, es como de las lecciones que tienen un poquito más de conceptos teóricos, que no sé si todo el mundo maneja. Sí me gustaría que reviéramos algo de eso. claro, bueno, y entonces a cuestión de esto, varias de las preguntas que le erré, digamos, fueron más una cuestión de traducción. Ujú. Entonces yo le dije a la profe, le digo, alguna vez leí que el mayor traidor de un escritor es el traductor, ¿no? Porque, claro, Sí, sí, correcto. entonces le digo, haberle errado en estas preguntas, ahora no me voy a, si te tengo que decir cuál era, pues tenía algunas muy presentes que había contestado, decía, las dos opciones pueden ser, según yo en castellano. Bueno, Exacto. pero bueno, aprobé y está todo bien, ¿no? Pero digo, No, bueno, pero me no, costó esta parte. si después para la próxima clase, porque vos podés volver a entrar al cuestionario Sí, y quedan las respuestas allí, digo que queda material también como de consulta, y querés que charlemos alguna en particular o las que necesites que charlemos, lo charlamos. Sí me interesa siempre remarcar esto, que justamente tal cual como vos acabás de decir, a veces lo que te jueguen, lo que te puede ayudar, en el caso del traductor, también te puede jugar en contra. Y es claro, justamente, digamos, es justamente esa idea la que tenemos en mente o que tuvimos en mente cuando desarrollamos este curso, en la elección de los temas a tratar específicamente, porque, bueno, hay que hacer un recorte. Por la carga horaria que tenemos, no se puede ver todo de manera completa. De hecho, uno nunca termina de aprender todo, ¿no? Pero bueno, hacer hincapié en aquellos temas que justamente, como bien vos lo decís, el traductor te traiciona. Entonces, que claro, cada vez, digamos, cada vez vienen mejor los traductores, digo, cada vez las traducciones son más certeras. Sin embargo, aún no logran resolver algunas cuestiones, principalmente las que tienen que ver con el contexto, porque el traductor sí, no puede, todavía al menos, determinar el contexto preciso. Entonces busca una traducción de una palabra, la más frecuente, pero no significa que la más frecuente sea la más certera. claro, A veces sí, a veces no. Y pasa con, por ejemplo, claramente en los pasados, que nosotros en castellano tenemos el participio presente, perdón, el participio perfecto y el imperfecto. Es decir, cuando yo digo yo caminé o yo caminaba, y no existe esa distinción per se en inglés. Uno lo puede, por supuesto que puede traducir esas expresiones, pero no directamente con el uso del pasado simple. El uso del pasado simple, cuando vos le exactamente. agregás una idea, un verbo regular, tenés que decidir cuándo traducís, caminaba o caminó. Pero eso lo decide la persona de acuerdo al contexto. El traductor le es indistinto. ¿Se Tal cual. entiende? O, por Sí, ejemplo, sí, sí. en el uso del futuro, cuando decimos, bueno, ¿qué vamos a usar? ¿Will o going to? Depende si es una decisión instantánea o depende si yo ya tengo planes o no tengo planes. El traductor no puede saber eso. Entonces propone. Sucede, por ejemplo, con el ing, ¿no? Con este gerundio barra participio presente
que inclusive nosotros como denominación en castellano casi no lo utilizamos. Utilizamos el participio pasado, pero prácticamente no utilizamos, y mucho menos con ese concepto, el de participio presente, ¿no? O gerundio. Y Sí, suceden sí. ese tipo de cosas. Por eso es que estamos todo el tiempo, bueno, haciendo hincapié, y por eso las consignas también, vas a ver que dicen, de acuerdo al contexto, ¿cómo Claro. traducirías? Claro, porque las opciones que les damos, 2, 3, 4 opciones, todas pueden ser posibles. Pero Sí. solo una se ajusta al contexto, las otras no. ¿Sí? Está Ahí bien. justamente exactamente esa es la idea, porque si no digo, ¿qué sentido tendría? Utilicen un traductor y ya está, y ya pueden comprender la idea, al menos la Exactamente. idea general. Lo que pasa es que depende qué tipo de traducciones o qué tipo de comprensión tengan que hacer de un manual, o de un texto cualquiera. Una cosa es que lean una noticia por internet o una opinión o no sé, algo que salió nuevo, lo que fuere, que ustedes con la idea general vamos, y otra muy distinta es que tengan que leer un manual de programación que no alcanza la idea general. Necesitas la traducción específica de lo que dice. Y no alcanza con leer en general 3, 4 hojas y más o menos. Necesitas, no sé, todos los comandos, todas las instrucciones, todos los tipos de errores, ¿no? Entonces, ese siempre es el objetivo de este curso, ¿no? Por eso van a encontrar, principalmente a partir del bloque 3, estos textos que dicen de acuerdo al contexto, de acuerdo al contexto. Y todo el tiempo hacemos hincapié allí. Pero lo interesante es que allí donde tengan dudas, o igual cuando se sientan a hacer una lección, ¿no? Que no logran obtener el 100%, tienen algunas que no les queda del todo claro, no terminan de resolver, que traigan esas dudas a clase y las podamos ver en detalle, porque no solo uno aprende cuando la opción que elige es la correcta, sino también que logren entender, que ya eso es un segundo paso del aprendizaje, por qué el resto no es correcto. ¿Sí? Siempre hablando Sí. de trabajar de una manera que no sea como tatetí, ¿no es cierto? Que decir, bueno, tiro, 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 en alguna le pego. No sería el espíritu. Digo, lo pueden hacer, Sí, pero ahí no hay crítica, no hay construcción, ¿sí? No hay conocimiento. sí, 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 El profe. Bueno, dale, yo conocimiento, lo voy a buscar y te voy a preguntar la próxima clase entonces. claro, claro, por supuesto, porque también Dale. eso es otra instancia. Digo, allí donde acertamos, pero también allí donde nos equivocamos. También Sin allí lugar a dudas se genera el que error. son parte del aprendizaje equivocarse también, ¿no? Eso no me cabe Definitivamente. en dudas. Así que bárbaro. Definitivamente, sí, 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 claro que sí. Y la discusión, ¿no? Porque por ahí, bueno, hijo, somos poquitos, pero vos tenés un punto de vista o entendiste o comprendiste o te parece y otro puede diferir y bueno, a veces lo que sucede es que en la lengua no siempre 2 más 2 es 4. Es tan subjetivo que por ahí podemos discutir alguna sutileza y ambas podrían ser posibles. En general tratamos de que las preguntas no sean de ese estilo. Se nos puede pasar, no te voy a decir que no, se nos puede pasar, pero Claro. intentamos que el resto de las opciones sea claramente distinto, ¿no? Que sea bastante claro la diferencia y no sea tan sutil o tan mínima, porque la idea es que aprendan, no engañarlos. Nunca, no está en ese espíritu de decir, bueno, les hacemos una pregunta para embromarlos, Claro. porque Perfecto. Gracias, profe. no es el espíritu. Nos podemos equivocar, por eso también está bueno charlarlo, porque a lo mejor ustedes ven algo que nosotros damos por supuesto que está clarísimo y no está tan claro como nos parece, ¿no? Entonces, tráiganlo lo que haga falta a la clase. Bien, Bárbaro. ¿cómo está Julieta? Buenos días. Hola, profe. ¿Alguna duda, comentario, algo en particular que quieras compartir, que necesites que te explique? No, por ahora no, profe. Bueno, perfecto. Entonces,
¿qué les propongo hoy? Un pequeño repaso. Por ahí no vamos a tener todo el tiempo que tuvimos en otras clases, por ejemplo, en la clase del martes, que es la otra que yo doy, porque bueno, tal cual como hablábamos con Alejandro recién, los 2 últimos viernes no tuvimos clase, entonces estamos un poquito atrasados en eso. Yo voy a hacer un repaso general de la lección de gerundios y participios. No me voy a detener tanto en detalle como hice en la clase del martes, que nos llevó 2 clases largas, una de ellas de 1 hora, pero sí los invito, si tienen más dudas, que vean la grabación de las clases del martes, y hablo del martes, digo, porque es la que queda a gusto de ustedes, ¿no? Disculpame, Por ahí profe, más en detalle, porque sí. tengo una consulta. ¿Yo puedo decir que yo puedo entrar al examen ahora de nuevo y verlo? Porque estoy entrando y si le encuentro la pregunta, la voy a encontrar, te pregunto ya. Sí, claro. Sí. Dale. Entra en tu cuestionario y vas a ver Sí, que figura ahí los que hiciste, digamos, los que están sí, bien. y la corrección. Claro. La corrección, exactamente. Sí, Dale, queda a disposición eso. dale, sí, voy viendo y ya después cuando la encuentre te pregunto. Dale, ningún inconveniente. Así que en términos generales, voy a tratar de resumir una 40 minutos que tenemos o 30 ya que quedan de clase como lo más importante, y después a partir de allí, si surgieran dudas, lo charlamos y lo vamos trabajando lo que haga falta. Después ya está a disposición la lección de conectores y también la de voz pasiva. Así que voy a acelerar un poquito, pero cualquier cosa nos detenemos donde no entiendan. No significa que porque vaya a acelerar me interese cubrir temas que luego no los entiendan, digo, ¿no? Allí donde haga falta, abren el micrófono y me dicen y me detengo. En pantalla, avísenme si ya se ve. Bien. Y cualquier cosa, abren el micrófono. Ustedes saben que existen 3 tipos de lo que conocemos como verboides, ¿sí? Se llaman verboides porque cumplen una al menos doble función. ¿Y por qué hago esta aclaración con al menos? En castellano, vamos a hacer la distinción así, en castellano los verboides cumplen 2 funciones. Tanto en inglés como en castellano los verboides son 3. El infinitivo, el participio y el gerundio. Cuando hablamos de participio en castellano, hablamos de participio pasado. En inglés hacemos la distinción entre participio presente y participio pasado. Entonces, los verboides son infinitivo, participio y gerundio. En castellano, el infinitivo es aquel que termina en ar, er, ir. Temer, amar, partir, comer, caminar. El participio pasado es aquel que termina en adoído. Y el gerundio es aquel que termina en ando, endo. Eso es en castellano. Un verboide es un verbo, una forma de verbo no conjugada, no personal. Si yo digo yo estoy caminando, digo nosotros estamos caminando, fíjense que el caminando, el gerundio, no varía. El que varía, la forma personal, el que varía en su desinencia, en su conjugación, es el verbo estar. Yo estoy caminando, nosotros estamos caminando, él estaba caminando, por eso se llama no conjugada, no personal. Cualquiera de los verboides es igual para los 3, el infinitivo, el participio y el gerundio.
Y decimos que tiene una doble función en castellano, porque el infinitivo también funciona como sustantivo, el participio como adjetivo y el gerundio como adverbio. Yo digo la casa pintada, ese pintada, que termina en ada, es un participio que funciona allí como un adjetivo. Si yo digo llegó corriendo, ese corriendo es un gerundio que funciona como adverbio. Y si yo digo pintar es mi actividad favorita, pintar es un infinitivo que está funcionando como sustantivo. Hay una equivalencia 1-1. El infinitivo no puede funcionar ni como adjetivo ni como adverbio. El participio no funciona como sustantivo o como adverbio. Y el gerundio no funciona como sustantivo o como adjetivo. Eso es en castellano. Hay una equivalencia 1-1. Ahora, en inglés, eso varía. El infinitivo en inglés sí funciona como sustantivo y nada más que como sustantivo. El participio pasado funciona como adjetivo. Hasta ahí estamos exactamente igual que en castellano. El problema se genera con el gerundio. El gerundio va a funcionar, y hablamos de gerundio cuando hablamos de una palabra que termina con ing. ¿Sí? Esta palabra, sí. Sí, esta fue una de las preguntas que le erré. Ve, acá tengo. Porque empieza, dice, ¿cuál es la traducción más adecuada para... Ay, mi inglés leído es muy feo, ¿no? Pero bueno, combining en la traducción de la frase de la línea 3840. Y las opciones eran combinando, combinado no era, y combinar. Claro, yo lo traducí como combinando y no, y era combinar, porque dice combining individuals with different properties, perspective and technical expertise, y bueno, sigue. Pero, claro, yo tomé como un participio el combining y Como un era, participio presente. claro, Y en combinando, y sustantivo. me dijo la profesora que tomando en cuenta, aparte, la palabra que va al lado y todo esto, era combinar. Bueno, la Exactamente. verdad que me... Principalmente porque va encabezado. Es la primera Claro, palabra de la sí, oración, ¿no? Funciona como sujeto. sí. Sí, Bueno, esa fue exacto, es una de las combinar. que... Pero bueno, Nosotros lo voy vimos, aclarando ahora. con respecto a eso que vos decís, nosotros vimos un texto, tendría que buscarlo. Hay una de las lecciones que hicimos que dimos esa explicación, no en detalle como ahora, pero sí con la palabra ing que va encabezando. A ver si lo encuentro. Hay uno de los textos con los que trabajamos, a lo mejor justamente en esa clase no estuviste o Puede no ser. reparaste en ese detalle. ¿Cuál? ¿Cuál de ellos? No. ¿Qué lección fue que arranca todo con gerundios encabezando? No, no es Python. Que fue allí donde... No me acuerdo. Hay una de estas lecciones, the use of... No. Training... ¿Cuál de todas estas? Hay una de estas lecciones que tiene los gerundios encabezando las oraciones y allí los vimos. Por ejemplo, watching a new reality. No es exactamente este, pero hay más de uno que empieza así. Watching a new reality, con un ing. Y justamente eso es, no es mirando una nueva realidad, sino es mirar una nueva realidad. Pero hay uno en particular que tiene los títulos en negro, que empiezan todos
con la terminación ing e hicimos esa salvedad y la explicación. De pronto a lo mejor justamente esa no... A lo mejor esa sí. no sé. Pero bueno, no, bueno, ahora no me... Es uno de la lección 3 seguro, del bloque 3, perdón, que empieza todo con ing y habíamos trabajado sobre eso. Digo, para que te quede, bueno, ahora no lo voy a encontrar. Justo así como cuando uno quiere encontrar algo no lo va a encontrar. Pero lo habíamos estado charlando solo como fronting, o solo como encabezando una oración. Porque sí, funciona como sustantivo en ese caso. Por eso no se traduce con ando, endo. ¿Por qué? Una de las maneras de aprenderlo, ¿no? Cuando uno aprende el gerundio, dice, bueno, el infinitivo se traduce como ar, er, ir, el pasado ado, ido, el gerundio ando, endo. Pero eso es una sobresimplificación. ¿Eso es así? Sí. Pero ¿cuándo el gerundio se traduce como ando, endo? Solo, digamos, inclusive la traducción menos frecuente es la del ando, endo. Solo se traduce como ando, endo cuando funciona como participio presente dentro de la frase verbal. Es decir, se traduce como ando, endo cuando forma parte de un tiempo verbal continuo. Presente continuo, pasado continuo, presente perfecto continuo, pasado perfecto continuo. Cuando yo digo yo estoy caminando, ella estaba caminando, nosotros hemos estado caminando, habíamos estado caminando. Solo en la frase verbal, solo en el tiempo verbal se traduce como ando, endo. En el resto de los casos, en su mayoría, se traduce como sustantivo. Y solo va a ser adjetivo cuando está modificando el núcleo de la frase nominal. Mirá. Pero en general se traduce como porque el gerundio, en la mayoría de sus casos, funciona como sustantivo. Y como sustantivo se traduce como infinitivo. ¿Se entiende? Fíjate, este es el ejemplo que vos tenías. Painting is a good way to relieve stress. Está adelante, entonces como funciona como sujeto, se traduce, al ser sujeto, funciona como un sustantivo. Pintar es una buena manera de... Y fíjate en complaining. Complaining ni siquiera es quejarse. Bueno, a lo mejor podrías traducir quejarse, no te lleva a nada. O las quejas, que también es un sustantivo. Es otra manera de poner un sustantivo. Vos tenés o un infinitivo o un sustantivo, o un infinitivo que funciona como sustantivo, ¿no? Escuchar, no encontrar. Ahora, también va a funcionar por ejemplo, estas estructuras como verbo más infinitivo o verbo más gerundio. El gerundio, esta palabra que termina en ing, tiene múltiples usos en inglés. Hay verbos que solo admiten al verbo siguiente con formato ing. Por ejemplo, admit, or advise, or like. I don't like, y después del like, lo que le sigue va en ing, pero eso es una estructura puramente gramatical. Y se traduce como un infinitivo, no me gusta. Claro. Ella sugirió ir, no me gusta esperar. La única vez que vas a encontrar al gerundio traducido como ando, endo, va a ser cuando es parte de un tiempo verbal continuo, sea presente, pasado, perfecto. Porque allí funciona como pretérito presente. We are studying the gerund at the moment. Estamos estudiando. Ahí está, ando, endo. The students are doing. Los estudiantes están o les está yendo. Solo allí se traduce como ando, endo. En el resto de los casos se traduce como un infinitivo. La gran diferencia que tenemos con el castellano. Por ejemplo, cuando está luego de un verbo copulativo,
The worst thing about winter is not seeing. One of the biggest dreams has always been traveling to Japan. Los verbos copulativos son ser, estar, parecer. Y ahí funciona como adjetivo, pero funciona como adjetivo porque tiene que ver con el atributo. El atributo es un complemento del verbo copulativo. Pero bueno, después del verbo copulativo, si vas a poner otro verbo, tiene que tener la forma del ing, pero no como parte de un tiempo continuo, ¿no? Sino simplemente como un atributo. O después de una preposición. He fell asleep after watching the movie. Fíjate en las palabras compuestas. Y acá funciona como adjetivo. Mira, cuando dice lesson planning takes a lot of time, lesson planning es el núcleo de la frase nominal, una palabra compuesta, ¿sí? Planear, digamos, lecciones. Ahora fíjate en el segundo ejemplo, dice woodworking classes. Classes es el núcleo de la frase nominal. Cuando está como premodificador, allí es cuando va a funcionar como un adjetivo, como premodificador. Woodworking classes. Distinto es en el tercer ejemplo. No, perdón, igual en el segundo ejemplo. En el tercer ejemplo, walking shoes. Shoes es el núcleo de la frase nominal. Como premodificador, allí va a funcionar como un adjetivo. Entonces, como adjetivo, como verbo de acción dentro de la frase en tiempo continuo, funciona como pretérito presente. Sí, ¿sabés qué, profe? Ahí veía esto que estás diciendo vos, y como ser, a lo mejor en nuestro hablar que no usamos todas las conjugaciones y todo eso, sobre todo, ¿no? En el primer caso que me dijiste, él se quedó dormido después de ver la película, él se quedó, para nosotros a veces es muy normal decir, o quien te habla, ¿no? Él se quedó durmiendo después de ver la película. Y entonces por ahí es donde yo creo que, en mi caso, traducimos el ing, lo vamos acomodando eh, por eso mal. Pero bueno, ahí había que ver esta otra parte de la estructura gramatical que vos decías, por supuesto. Uy, oh, oh. Hola, hola. Se cortó el audio.
¿Están ahí? Sí, profe. Bien, bueno, se me cortó internet, perdón, por eso desaparecí. Te dejé hablando, Alejandro. Se me cortó internet, perdón. Está bien, profe. Sí, me decías, te escucho, espero que no se vuelva a cortar. Y que pueden ver en detalle. Inclusive, si se dan una vuelta por la lección, vuelve a retomar específicamente esta diferencia, ¿no? ¿Cuándo funciona como sustantivo? ¿Cuándo funciona como participio presente? Porque si logran determinar su función, claramente van a saber cuál es la traducción, ¿no? Va a ser solo ando, endo en los tiempos continuos, el resto es en infinitivo y si es en adjetivo, en general se antepone una preposición, ¿no? Como zapatos de, correr, clases de inglés, cuando decimos... ¿Sí se entiende? Sí, profe, la verdad que sí. A ver, no es, ay, que no suene crítica es la idea. No, 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 Pero, todo es no, claro. constructivo, todo es A ver, son constructivo. cosas que yo las entiendo. Mi inglés fue de la secundaria y hace unos cuantos años, ¿no? Ajá. Eh, entonces, hoy son cosas que cuando vos has estado hablando, uno las va entendiendo y a lo mejor en el examen tuvieron un poquito adelantadas o no. Pregunto. Eh, la idea de esa pregunta era porque nosotros estuvimos trabajando en estos textos que yo te contaba, que te contaba recién. Lo único que creo que se pregunta del ING, entiendo que solamente es ese, es cuando está como sujeto. No, ya había, sí, había otro caso más donde te preguntaba cuál era el verbo principal Pero y seguramente ahí estaba, tiene que ser con un tiempo continuo, ¿o no? sí, el verbo principal era pile, me acuerdo, pero no sé ahora si la encuentro rápido. Eh, para. Ah, ¿cuál era? Mm, bueno, ahora no la voy a encontrar, pero no me acuerdo dónde está ahora. No la encuentro. Pero el verbo principal era pair y la frase también, pero empezaba con una ing que, bueno, yo me la comí también a esa. Te costó reconocer. Pero bueno, no importa, está bien, son todos procesos evaluativos como me dijiste y estoy completamente de acuerdo. Son formas Eh, de aprender. el tema de las palabras terminadas en ing, vimos solo dos en el bloque 3. Ahora en esta lección los resumimos a todos, ¿no? La vimos con los tiempos continuos, con el pasado continuo, por Sí, ejemplo. Ahí vimos la forma del... No lo llamamos participio presente per se ni nada, pero no fuimos tan profundo. Solo vimos claro. la estructura del tiempo continuo, el verbo ser o estar más la ing del verbo. Y si trabajamos como sujeto, digamos, al comienzo, en algunos de los textos, si te fijas en detalle en las lecciones, vas a encontrar textos y principalmente uno, que debería buscarlo en detalle, que comienza todos sus títulos con ing. Entonces ahí hicimos mención o trabajamos, o al menos yo lo hice en mis clases, digamos, ¿no? Lo voy a buscar. Sobre el uso específico de esa palabra en ing al comienzo del título, que no era evaluando, corrigiendo o innovando, sino era innovar, Claro. evaluar, ¿sí? Ok. Habíamos hecho esa salvedad en particular. Pero bueno, te tomo el comentario, por supuesto, claro, cómo no. Dale, gracias, profe. Y ahora, bueno, ya se terminó la hora, pero si te fijas viste que la evaluación de proceso 4 ya está subida, no está abierta, por supuesto, va más adelante, pero tiene un texto igual que la evaluación de proceso 3, y el texto también está disponible. Entonces, la sugerencia, igual que con la evaluación de proceso 3 anterior, fue miren con tiempo o trabajemos en clase el texto que tienen, no ya, por supuesto, porque nos falta todavía un tiempo para evaluación de proceso, pero la clase anterior a la evaluación de proceso
Y si ustedes con tiempo, inclusive, porque yo puedo cubrir una cierta cantidad de información en 40 minutos, pero si ustedes ya lo leyeron en su casa y tienen dudas específicas, podemos trabajar sobre aquello que ustedes consideren que es más específico que lo que yo estoy dando de pronto. Digo, yo trato de hacer una explicación general, pero a veces ustedes tienen dudas específicas sobre ese texto en particular, ¿sí? Que ya lo tienen disponible. Ok. Igual que el recuperatorio, que no será tu caso, pero digo, lo hemos dejado ya con tiempo bien estructurado para que puedan organizar justamente, porque después las otras materias, de acuerdo a los tiempos, a veces están con mucha más carga, entonces tengan ahí el material disponible. Cuando tengan un ratito, pueden venir acá a trabajar en inglés. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, ¿alguna consulta más? Si no, damos terminada la clase de hoy.